El estreno en Netflix de la serie El cuerpo en llamas, unido al del documental Las cintas de Rosa Peral, ha vuelto a poner en el foco el caso del crimen de la Guardia Urbana, que como recordaréis aquí en Conce de Cristi tratamos hace relativamente poco ese tema. Rosa Peral fue condenada a 25 años por acabar con su pareja y Albert, su amante, fue condenado a 20. Ella fue condenada a 5 años más por ese asesinato con alevosía debido a un agravante por parentesco. Pues bien, tanto el documental como la serie dejan varios interrogantes y hoy vamos a hablar de uno de ellos. Tanto en Las cintas de Rosa Peral como en El cuerpo en llamas se hace alusión a la muerte de un mantero el 9 de agosto de 2014. Aquel día, en aquella operación que se saldó con un fallecido, estuvieron presentes tanto Rosa como Albert, los dos condenados por la muerte de Pedro. En ella, además, según el periódico.com, participó otro agente, pero lamentablemente falleció un año después de aquello debido a un accidente de moto. ¿Pero qué pasó exactamente aquel día y por qué planean las sospechas sobre lo ocurrido? Vamos a profundizar en esta historia. Ese 9 de agosto de 2014, José Antonio González, apodado El Boniato, estaba en Montjuïc. Era mantero y durante un dispositivo de la Guardia Urbana trató de huir, sin embargo, nunca lo consiguió. Este hombre era natural de Teruel y tenía por aquel entonces 50 años. Según el atestado policial que se redactó aquel mismo día, Rosa y el tercer agente en cuestión persiguieron a este mantero porque estaba vendiendo CDs y DVDs de manera ilegal. Ambos iban vestidos de paisano. Al alcanzarlo en una explanada, José Antonio, que se sintió acorralado, sacó una navaja. Con ella le hizo 2 heridas en la pierna a Rosa, una de 3 centímetros y otra de 5. Además, le dio un golpe en la cabeza. Al ver que vio la agresión, trató de defender a su compañera y se abalanzó sobre el mantero. Este hombre intentó entonces apuñalarle a él, pero logró esquivarle. Con Rosa, Albert y el otro agente pendientes de él, este hombre, según reza el atestado policial, dio un grito y pegó un salto hacia unos matorrales. Lamentablemente, estas hierbas daban a un cortante perpendicular de 20 metros de altura. José Antonio, por lo tanto, cayó rodando hasta la parte baja de la montaña. Cuando llegaron allí las emergencias, se encontraron a José Antonio tirado en el suelo, estaba tumbado boca abajo y además tenía puestas las esposas. El cabo Juan José Leal explicó que él mismo se las había puesto. Este hombre dirigía el dispositivo y explicó que cuando vio al hombre con la navaja cerrada decidió engrilletarlo para evitar que pudiera herir a nadie. Para ese entonces José Antonio aún seguía con vida, por tanto fue trasladado al hospital. Sin embargo, allí moriría a causa de las graves lesiones que le provocó la caída. Hasta aquí todo parece coincidir, ¿verdad? El problema está en que hubo varias versiones de los mismos hechos a medida que pasaba el tiempo. Ese mismo día, Rosa Peral contó lo mismo que el resto de esos agentes, que ella había visto con sus propios ojos al hombre precipitarse al vacío por sí mismo. Y aquí quedó todo en un primer momento, pues Rosa, Albert y el otro agente coincidían en que había sido un lamentable accidente. Sin embargo, en 2018, cuando Rosa ya estaba en prisión por el crimen de Pedro Rodríguez, un juzgado de Vilanova reabrió la causa. Y es que una presa que había compartido celda con la Guardia Urbana reveló que ésta le contó, en relación al crimen de Pedro, que no era la primera vez que Albert mataba por ella, refiriéndose a ese mantero que murió en 2014. El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona volvió entonces a llamar a declarar tanto a Rosa como a Albert por lo ocurrido aquel día con el mantero. Albert mantuvo su primera declaración, dijo que el hombre se precipitó él solo desde el acantilado. Sin embargo, Rosa la cambió. La Guardia Urbana dice ahora, en este momento, que tras recibir las 2 puñaladas, ella se quedó en el suelo y fue Albert el que persiguió corriendo a este hombre. Asegura que no vio absolutamente nada y que cuando ya bajó al pie de la montaña, se encontró al hombre tendido en el suelo. Rosa le preguntó a Albert qué había pasado y este le dijo que le había matado, pese a que en ese momento él no lo sabía, pero José Antonio aún seguía con vida. Según la declaración de Rosa, Albert le dijo que no iba a consentir que nadie la tocara ni que se acercara a ella. Rosa, eso sí, dijo que no sabía si se trataba de una broma, si lo hacía por vacilar o porque efectivamente así había pasado. Explicó que no se dio cuenta de nada y que no vio nada porque el hombre le dio un fuerte golpe en la cabeza y se quedó inconsciente. Pese a este cambio en la versión de Rosa, el caso se cerró en junio de 2018. La causa de la muerte del mantero es oficialmente un accidente. Y es que, pese a que se investigó, no se encontraron pruebas que contradijeran la versión policial.
¿Qué pasó exactamente aquel día y por qué dio la Guardia Urbana dos versiones tan diferentes? Ese es uno de los interrogantes que nos dejan el cuerpo en llamas y las cintas de Rosa Peral. Oficialmente, la causa de la muerte de José Antonio, como os digo, es un accidente. Pero lo que ocurrió realmente ese día solo lo saben Rosa y Albert, pues el otro agente que participó en el dispositivo lamentablemente falleció en 2015.